Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar, ¿podemos ser santos? ¿Mantener la santidad de Dios? El estudio que hoy vamos a iniciar se trata de cómo podemos mantenernos en santidad. ¿Cómo podemos vivir una vida de obediencia? La palabra nos enseña cómo nosotros podemos alcanzar esa formación de Dios. Y la Biblia nos recuerda que somos templo de Dios, que implica una vida de santidad y separación del pecado. La santidad es el amor, es la pureza en la cual nosotros debemos mantenernos en esa obediencia. Es importante mantener una visión más elevada de Dios y de nuestra vida, evitando centrarnos en lo negativo. Buscar la santidad. La Biblia nos exhorta a vivir una vida de santidad, evitando lo que es inmundo y buscando lo que es puro y agradable a Dios. Vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé entendimiento sobre el tema que hoy vamos a estudiar. Padre amado, te pedimos, Señor, orientación para que nos guíes, Señor, para que nos dé entendimiento de tu palabra, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, porque queremos estudiar tu palabra, Señor. Queremos que nos dé permiso y que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe, Señor, para que nos dé entendimiento cada día más para llenarnos de ese poder del amor de Dios, para llenarnos de ese poder de sabiduría y de entendimiento, para crecer cada día más espiritualmente en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos guíes, Señor, que nos guíes, Señor, porque el amor puro de Dios se centra en la verdad y de la pureza en el amor de Dios. Hoy queremos estudiar tu palabra, Señor, la santidad formada en nuestro cuerpo, que es templo y morada de Dios, Señor. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, porque hoy estamos estudiando lo que la Biblia nos enseña. Pero vamos a estudiar este versículo de 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, y dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a mantenernos firmes en esa obediencia como Dios ordena en su palabra? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Por eso es que la Biblia nos exhorta a vivir una vida de santidad, evitando lo que es inmundo y buscando lo que es puro y agradable para Dios. Cultivar virtudes nos enseña a vivir. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él comienza a producir el fruto de la fe, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la formación en la cual Dios nos lleva a entender cómo nosotros podemos vivir en santidad. El vivir en santidad nos lleva a creer cada día más en su palabra, a formarnos en Cristo Jesús en la obediencia. Ahora, cuando leemos a Romanos en el capítulo 15, versículo 4, me dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Dónde nosotros vamos a tener esperanza? Es en la palabra de Dios, es en la fortaleza. Aquí está la palabra de Dios, aquí está la esperanza. Cuando crecemos espiritualmente en el amor de Dios. Hermanos, yo a cada uno de ustedes los invito a que sigamos
esa esperanza que nos da Cristo Jesús. Pero tenemos que prepararnos, escudriñar la palabra de Dios para tener esa esperanza de vida y de amor y de pureza en Cristo Jesús. Sigamos ese camino de amor, porque en ese camino de amor vamos a alcanzar la formación de Dios. Por eso, hermanitos, a cada uno de ustedes, yo los invito a que sigamos teniendo la confianza en Dios. Confiar que Dios siempre cumplirá su promesa y se encargará de todo lo que suceda como resultado de nuestra obediencia. Cuando nosotros andamos en esa obediencia, vamos a alcanzar la gracia espiritual, vivir la armonía y el gozo y el amor de la palabra de Dios. Dios nos lleva a concentrarnos, a vivir esa formación divina, a alcanzar la formación de Dios. Por eso, confianza en Dios, confiar que Dios siempre cumplirá su promesa y se encargará de todo lo que suceda como resultado de nuestra obediencia. Cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, estamos alcanzando la gracia espiritual, viviendo la armonía, el amor, la pureza del verdadero amor de Dios. Por eso, familia, a cada uno de ustedes, yo los invito a que sigamos el camino de la obediencia, que sigamos el camino del amor, que sigamos el camino de la esperanza, porque en ello va a haber una multitud de amor y de bendición derramada por el poder de Dios hacia cada uno de nosotros, a los que sigamos el paso de la formación de Dios, que es la obediencia. Ok, vamos a estudiar 1 Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, porque esa es la formación de Dios, porque ese amor que Dios nos da contempla el amor puro. Por eso, ¿qué significa ser templo de Dios? La Biblia dice que somos templo de su Espíritu Santo, es decir, que la presencia de Dios habita en nosotros. Si alguien tan grande como Dios mismo habita en nuestro ser, entonces debemos de preparar esa casa de la mejor manera para que esté a gusto en nosotros y podamos mantener su compañía por la eternidad. Hermano, a ustedes yo los estoy haciendo un llamado, que den el primer paso. El primer paso, seguir los caminos de Dios, seguir los caminos de la obediencia, para que sigamos las enseñanzas que nos da la Sagrada Escritura. Esa enseñanza de amor y de fortaleza que nos enseña a vivir una vida ordenada en Cristo Jesús. Vivir una vida en el amor de Dios. Por eso la palabra cada día más se centra en la verdad. Cuando estudiamos la palabra del Señor, cada día más nos fortalecemos, crecemos en ese amor, en esa pureza. Por eso, hermano, la palabra me dice a mí que tenemos que vivir esa armonía y ese gozo. Porque la palabra del Señor me dice que tenemos que alcanzar la vida espiritual. ¿Cómo la vamos a alcanzar? Obedeciendo su palabra, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, para que vivamos una vida de pureza, de amor y de armonía, porque la ley de Dios me lleva a Cristo Jesús en la obediencia. A mí me salva es Cristo Jesús. Por eso, para alcanzar la formación espiritual y tener la santidad de Dios en nuestro cuerpo, tenemos que vivir ordenadamente como lo dice su palabra. Por eso, cuando estudiamos a 2 Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17, me enseña lo que la palabra me dice. ¿Qué me enseña la palabra? La palabra me enseña
Todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Buena obra. La palabra de Dios me enseña a corregir, me lleva a la formación espiritual. Por eso, familia, a cada uno de ustedes yo los invito, sigamos el camino de la obediencia de la palabra de Dios. Sigamos ese camino para que nosotros vivamos la armonía y el gozo del verdadero amor de Dios. La santidad es la formación. La santidad es la vida en la cual Cristo Jesús nos enseña. Nos enseña. Por eso el templo en el sentido espiritual, el concepto de templo no se limita a un edificio físico, sino que se aplica a la persona como morada del Espíritu Santo. Implica la necesidad de cuidar nuestro cuerpo. Debemos mantener nuestro cuerpo en buen estado de salud, no solo físicamente, sino también mental, emocional y espiritualmente. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar la formación de Dios? Es vivir una vida ordenada, una vida de obediencia, para que nosotros alcancemos esa formación de Dios, para vivir una vida de fortaleza espiritualmente en la palabra del Señor, para que alcancemos esa formación espiritual. Familia, yo los invito a ustedes que sigamos el camino de la obediencia para vivir en santidad. Fíjese usted, Enoc caminó con Dios. Enoc, Dios lo elevó. Él no conoció muerte. No conoció muerte Enoc. ¿Por qué? Porque él vivía en santidad. Él vivía en la obediencia. Porque la santidad es la formación de Dios. La santidad es la parte de la vida cuando uno vive espiritualmente para la palabra del Señor. Y Dios a cada uno de nosotros nos está haciendo la invitación. Que sigamos el camino de la obediencia. Que sigamos el camino de la verdad. Que sigamos el camino, lo que Él nos enseñó a través de las Sagradas Escrituras. Que sigamos este camino. Porque el camino de la obediencia me lleva a mí a la salvación. Eso es lo que Dios nos está enseñando a nosotros cada día más. Fortalecernos en esa armonía y en ese gozo de la palabra de Dios. Por eso Dios cada día más nos enseña cómo podemos nosotros vivir una vida santa, pura. Y por eso, mira, cuando estudiamos a Levítico en el capítulo 19, versículo 28, ve lo que nos enseña la palabra de Dios. No haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo es de Dios. Yo no puedo hacerme ni un rasguño, ni tatuaje, nada que me dañe mi cuerpo, porque mi cuerpo es de Dios. La palabra nos enseña que tenemos que obedecer la palabra, obedecer el mandato divino de Dios. Yo no puedo hacerme un rasguño a mi cuerpo. Como hay muchas personas que se hacen tatuajes en su cara, en su piel, en las piernas, en los brazos, en la espalda. Hermano, eso es pecado. Eso es pecado. Y la palabra aquí me lo está aclarando. Cuando leemos a Levítico capítulo 19, versículo 28. Entonces, para que nosotros alcancemos la vida que Dios quiere que nosotros tengamos, tenemos que vivir en la ordenanza, en la obediencia de su palabra. Él quiere que tú y yo nos salvemos, pero tenemos que entrar en la obediencia de su palabra. Por eso Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros y Él cargó nuestros pecados. El pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de toda la humanidad lo cargó y lo llevó a la cruz del Calvario. Y resucitó al tercer día y derrotó al que tenía el imperio de la muerte, que era al mismo Satanás, lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, ¿cómo nosotros podemos cuidar nuestro cuerpo? Ahora, vivir con integridad. Nuestras acciones deben reflejar el carácter de Dios
y honrar su presencia en nuestro cuerpo. ¿Cómo nosotros vamos a honrar la presencia de Dios en nuestro cuerpo? Es obedeciéndolo, cuidando nuestro cuerpo, que es templo y morada de Dios, para que Él viva la armonía y el gozo de su palabra en nuestro cuerpo. Esa es la formación espiritual, para que nosotros vivamos en santidad. Elías vivió en santidad. Dios lo elevó en un carro de fuego, igual que a Enoc. Enoc Dios lo elevó y a Elías lo elevó en un carro de fuego. No conocieron muerte estos dos grandes hombres de Dios. ¿Por qué? Porque vivieron en santidad, en purificación. Hermano, Dios nos invita a cada uno de nosotros que obedezcamos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando nosotros obedecemos los 10 mandamientos de la ley de Dios, vamos a alcanzar la gracia espiritual. Vamos a vivir la ordenanza de Dios en nuestro cuerpo, que es la formación espiritual, para vivir en santidad, para alcanzarla, vivirla, alejar todo lo que nos daña, lo que nos perjudica de nuestro cuerpo. Él quiere que tú y yo nos salvemos. Por eso, tomar decisiones sabias. ¿Cómo vamos a tomar decisiones sabias? Debemos evitar hábitos de comportamiento que pueden dañar nuestro cuerpo, que profanen su santidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alejarnos de las cosas que nos perjudican, que nos dañan. Por lo menos cuando leemos a Romanos el capítulo 1, versículo 17. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué el justo por la fe vivirá? Porque está en la ordenanza, está en la obediencia de la palabra del Señor. Se ha mantenido firme en la obediencia de la palabra del Señor. Por eso me enseña que el camino de la obediencia es el amor. Ahora, cuando leemos Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios. Cuando nosotros le tenemos temor a su palabra, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿A quién le vamos a tener temor? Es a Dios Todopoderoso, el Padre Creador del cielo y la tierra y de todo el universo, de lo que hay. Y todo fue criado por Dios, hecho por Dios. A Él es que le vamos a tener temor de su palabra. A Él. ¿Por qué? Porque Él nos hizo en una formación espiritual. Él nos enseñó el camino. Él nos enseñó la formación. En el principio, cuando Adán y Eva lo hizo puro, lo hizo con una naturaleza pura, sin pecado, porque no había pecado en ese momento. Porque el pecado es por la desobediencia. Pero la pureza, el amor, la santidad, Dios se la dio a Adán y a Eva en el principio. Pero ellos se corrompieron. Ellos cayeron en la desobediencia. Por eso la palabra me enseña a mí que tenemos que alcanzar esa vida de amor y de comprender lo que Dios nos habla en su palabra. Ahora, comprender la relación entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Nuestro cuerpo son instrumentos para expresar. Nuestro espíritu es cumplir la voluntad de Dios en nuestro cuerpo, formado en la obediencia. Cuando yo tomo la decisión de buscar a Dios de corazón, cuando yo me bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, he aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador para alcanzar la gracia espiritual. Hermano, Dios cada día más nos da fuerza de crecer. Crecer como lo dicta su palabra. Crecer en esa armonía, en ese gozo del amor de Dios. Por eso, familia, a cada uno de ustedes yo los estoy invitando que sigamos ese camino, de obediencia. Y vamos a estudiar a Génesis en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Ve lo que me dicen. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo
crió. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Lo hizo puro, lo hizo fuerte, lo hizo vigoroso, porque el amor de Dios era puro para el hombre en ese momento, porque Él lo hizo a imagen de Dios con sus propias manos. Hermano, Dios nos da la esperanza de crecer en esa vida de ordenanza, como en el principio, en el plan original de Dios. Porque Dios quiere llevarnos a ese plan, que lo obedezcamos, que nos mantengamos firmes, como en el principio cuando Dios hizo al hombre. Lo hizo puro, lo hizo santo para que viviera eternamente. Pero el hombre, debido a la desobediencia, cuando desobedeció el carácter de Dios, vinieron las consecuencias. Entonces, ¿cuál es la perspectiva religiosa? El templo de Dios en nuestro cuerpo se refiere a la idea de que nuestro cuerpo físico es un lugar de morada para el Espíritu Santo. Significa que como creyentes no somos propietarios de nuestro cuerpo, sino que Dios lo tiene en custodia y lo considera sagrado. Sagrado. Nuestro cuerpo es de Dios y es sagrado, hermano, porque cuando nosotros habitamos en una formación de amor, el Espíritu Santo habita en nosotros. Es la formación de Dios. Y Dios quiere que cada uno de nosotros sigamos ese camino. Por eso, cuando leemos a Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, y los bendijo y les dijo, fructifica, y multiplicaos, llena la tierra, y sojúgala, y señoreen en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí Dios le dijo al hombre, y lo bendijo Dios y le dijo, fructifica y multiplicaos, pero en el amor de Dios, en el amor puro, en el amor sagrado, se iba a multiplicar el ser humano, pero para que viviera eternamente, no para que muriera, sino para que viviera eternamente. Dios en su pensamiento no tenía pensado de que el hombre muriera, sino que viviera eternamente. Por eso Dios, mucho antes, ya Él tenía un plan preparado para la salvación, mucho antes de la fundación del mundo. Hermano, Dios quiere que nosotros vivamos una vida ordenada, de amor. Ahora fíjese usted cuando leemos a Efesios, en el capítulo 4, versículos 30 y 31. Y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con la cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Tenemos que sacarla de nuestra mente, de nuestra vida, lo que nos perjudica, lo que nos daña. La ira, el egoísmo, la envidia, tiene que desaparecer de nuestra vida, porque Dios quiere que tú vivas una vida de santidad, de pureza, limpiar tu mente, la purifica, y eso es lo que hace Dios para nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en la obediencia. Cuando nos bautizamos, aceptamos de que somos una nueva criatura, que somos hijos de Dios en la obediencia. Y eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, que vivamos esa formación de Dios. Hermano, Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros que sigamos el significado profundo, la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, reside en nuestro cuerpo, sagrado. Nuestro cuerpo, al ser morada del Espíritu Santo, se convierte en un lugar sagrado que debe ser tratado con respeto y cuidado. Nosotros debemos respetar, honrar al Espíritu Santo en nuestro cuerpo, formado en la formación de Dios, formado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, porque es la formación en la cual Dios quiere que tú alcances cuando tú te bautizas y le tienes temor a su palabra. Le tiene temor a su palabra, como lo dice su palabra, como lo dice su amor. Cuando le tiene temor a su palabra, cuando le tiene ese temor, Él vive en nosotros.
Él vive cuando Él dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Tenerle temor a su palabra. Esa es la formación en la cual Dios quiere que nosotros tengamos. Esa vida de obediencia. Y cuando estudiamos a Juan en el capítulo 2, versículos 20-21, dijeron luego los judíos, en 46 años fui edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás más. Él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando él estuvo ese enfrentamiento con los judíos, 46 años tardó en hacer el templo, pero él no se refería al templo de materiales. Él se refería al templo de su cuerpo, que en 3 días lo levantaría, porque él iba a morir y a resucitar al tercer día. Él se refería al templo de su cuerpo, para darnos esperanza, para darnos vida, para darnos la vida eterna, porque Cristo Jesús derrotó a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al mismo diablo. Cristo Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora, adoración. Nuestro cuerpo debe ser usado para adorar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, la palabra a mí me enseña que tenemos que glorificar a Dios cada día más, amar a Dios cada día más, fortalecernos cada día más en su palabra. La palabra me enseña que tenemos que vivir esa vida de ordenanza, de amor y de fortaleza. Y fíjate usted cuando estudiamos a Efesios en el capítulo 1, versículo 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. El amor, la pureza. Mucho antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para la salvación del hombre. Hermanos, Dios nos está dando esa esperanza de seguir creciendo en su palabra, de seguir dándonos ese amor puro. Y por eso cuando leemos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia, nos purifica. Y podemos alcanzar la gracia espiritual. Por eso, hermano, la palabra me enseña a mí cómo Dios habla en su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17-18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sigamos ese camino de esperanza para reconciliarnos con Cristo Jesús en la obediencia, para que vivamos ese amor de pureza en la cual a través de Cristo Jesús podemos vivir esa formación. ¿Qué significa ser el templo de Dios? La Biblia dice que somos templo de Dios, de su Espíritu Santo, es decir, que la presencia de Dios habita en nosotros. Si alguien tan grande como Dios mismo habita en nuestro ser, entonces debemos de preparar esa casa de la mejor manera para que esté a gusto en nosotros y podamos mantener su compañía por toda la eternidad. Hermano, Dios nos está dando esa esperanza de vivir la armonía y el gozo de la palabra de Dios. Vivir esa esperanza, vivir esa vida de ordenanza, vivir esa vida de amor,
Por eso, cuando estudiamos a 1 Santiago, en el capítulo 1, versículos 12-16, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis, sigamos el camino de esa obediencia, sigamos el camino del amor. La Biblia nos recuerda que somos templo de Dios, lo que implica una vida de santidad y separación del pecado. Ahora, cuando estudiamos Hebreo en el capítulo 12, versículos 15 al 17, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe por ella, muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró en lágrimas. Hermano, por eso es la palabra me dice que no te sorprenda como ladrón en la noche, para seguir el camino de la obediencia de la palabra del Señor, seguir el camino de esa obediencia que Dios nos enseña. En la perspectiva religiosa, el templo de Dios en nuestro cuerpo se refiere a la idea que nuestro cuerpo es físico, en un lugar de morada para el Espíritu Santo. Significa que como creyentes no somos propietarios de nuestro cuerpo, sino que Dios lo tiene en custodia y lo considera sagrado. Lo considera sagrado para mantenernos firmes en esa obediencia de la palabra del Señor. Entonces, cuando estudiamos esa palabra de amor y de obediencia, nosotros vamos a alcanzar esa vida de obediencia, esa vida de amor, esa vida de armonía. Porque la palabra me enseña a mí cómo nosotros podemos alcanzar esa vida de amor en Cristo Jesús. Como lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es la formación en la cual Dios nos habla que podemos vivir y alcanzar esa vida espiritual, mantener la vida. Es importante mantener una visión más elevada de Dios en nuestra vida, evitando centrarnos en lo negativo. Buscar la santidad. La santidad es la formación espiritual que nosotros podemos alcanzar. Vivir en santidad es alcanzar la gloria, es alcanzar la gracia espiritual. Vivir en santidad, la Biblia nos exhorta a vivir una vida de santidad, evitando lo que es inmundo y buscando lo que es puro y agradable para Dios. Hermano, yo los invito a cada uno de ustedes que vivamos una vida ordenada, una vida de amor, una vida de obediencia para alcanzar la gracia espiritual, hermano. A cada uno de ustedes yo los invito, sigamos el camino de la obediencia, sigamos el camino de la palabra de Dios, sigamos el camino de las Sagradas Escrituras que nos enseña cómo nosotros podemos alcanzar la gracia espiritual. Es escudriñando la palabra, teniendo la comunicación con Dios, estudiando la palabra del Señor, orando, hablando con Dios,
todos los días hablando con Dios, preparándose para la obra, para alcanzar la formación espiritual en santidad. Sigamos ese camino para que vea el amor puro de Dios. Cuando tú escudrillas la palabra del Señor, vas a alcanzar la gracia espiritual. Bueno, pueblo de Dios, yo los invito a cada uno de ustedes, sigamos el camino de la obediencia. Y ese camino nos enseñó Cristo Jesús. Seguir sus pasos, seguir su morada, seguir el camino de la obediencia para llegar a la ciudad celestial, para llegar a la verdad de la palabra de Dios que está aquí, escrita en el Señor. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, Él viene a buscar el remanente, a ese pueblo que permaneció en la obediencia, a ese pueblo que se mantuvo en la obediencia. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, Él viene a llevarse a su pueblo, a ese pueblo que permaneció en total obediencia y siguió el camino de la palabra de Dios. Amigos, a cada uno de ustedes yo los invito, sigamos ese camino de la obediencia para alcanzar la gracia espiritual. Será hasta otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra del Señor. Bueno, sigamos ese camino que Dios tiene algo preparado para nosotros en el tiempo del fin, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez para estar con Él en el cielo por toda la eternidad. Hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y eso sí, hermanos, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.